Libro de los Jueces, capítulo 13, amén. Vamos a leer unos versos de una historia bien conocida, del verso 2 hasta el versículo 5. Versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, dígalo. Pues he aquí, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Muchos de nosotros, por no decir que casi todos, hemos conocido la historia de Sansón. Un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre admirable, diría yo. En muchas ocasiones he admirado a Sansón por su fuerza, por su capacidad de vengarse de sus enemigos y todas estas cosas. Y el tema que quisiera tratar en esta noche es de la promesa al fracaso, de la promesa al fracaso. Muchos de nosotros nos hemos sentido muy fuertes en la presencia del Señor en muchas ocasiones, pero también muchos de nosotros nos hemos sentido muy débiles en la presencia de Dios en muchas ocasiones. A veces nos sentimos fuertes y no nos importa si el mundo se nos viene encima, no nos importa si tenemos problemas, si tenemos salud, no nos importa si estamos cortos de dinero, no nos importa siquiera si no tenemos amigos, no nos importa siquiera si le servimos a Dios o no. Es decir, no que sea bueno servirle al Señor, sino que si no estamos sirviéndole al Señor, no importa, nos sentimos fuertes y bendecidos en la presencia de Dios. Amén. Pero otras veces nos sentimos débiles, frustrados, fracasados, sin esperanza. A veces hasta sentimos que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha. A veces sentimos que nadie nos quiere, que nadie nos habla, que es que pasaron al lado nuestro y no nos saludaron, que es que el pastor no nos tiene en cuenta. Muchas veces nos sentimos mal y no piense que eso es problema suyo nada más. No es problema de todos, eso es problema de todos. Podríamos decir entonces que tenemos altos y bajos espirituales. Amén. Y no solamente son altos y bajos espirituales, también tenemos problemas en la familia. A veces la familia no tiene ningún problema, pero a veces hay muchos problemas. En el trabajo a veces somos los mejores empleados, así no nos publiquen en la página del mes, pero nos sentimos los mejores empleados, pero a veces nos sentimos también los peores. Nos va mal, fracasamos, nos chocamos, no nos quieren saludar y decimos, es mejor renunciar, pero no renunciamos porque si renunciamos, ¿de qué vamos a comer o de qué vamos a vivir? Y lo mismo pasa en la familia. Me voy a divorciar, pero si me divorcio no encuentro otra como la mía. Y unos hijos como los que Dios me dio. Y lo mismo pasa en la iglesia. Qué bueno, me voy a despedir del Señor, no voy a volver allá. Pero venimos a despedirnos y decimos, no, pues ¿para dónde nos vamos a ir? Si no hay Dios como nuestro Dios. Gracias, hermana. En esas situaciones que tenemos en la vida cotidiana, incluyendo el servicio a Dios, ocurren cosas como esta, como esa de querer estar bien o estar bien, y esas de también estar mal. A veces estamos bien porque nosotros nos lo proponemos, y a veces estamos mal porque nosotros nos lo proponemos también. Amén. La historia de Sansón es una historia realmente asombrosa, es una historia bonita, es una historia muy linda, y quise tomarla para dar inicio a esta semana de renovación porque en ella encontramos un montón de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sansón fue hijo de una promesa que Dios le hizo a una familia.
Era un hombre que tenía solamente, o no que tenía solamente promesas para esa familia, sino para él, para él. Él será, dijo Dios, será alguien especial. Será alguien separado para mí. Será alguien que hará cosas especiales para mí. Será alguien lleno del poder del Espíritu Santo. Será alguien que cumplirá los propósitos que yo tengo con él y con mi pueblo. Por eso, mujer, no tomes vino, no te emborraches, no te contamines, porque tú vas a ser la madre de ese joven o de ese niño. Y yo con ese hombre voy a hacer cosas grandes. Él comenzará a libertar a su pueblo de mano de sus enemigos. Una promesa tremenda. Una promesa espectacular. ¿Cierto que sí? Y cuando veo la promesa que Dios le hizo a Sansón, miro a cada uno de nosotros, hermano, miro a cada uno de ustedes y digo, ¿cuántas cosas Dios tiene para hacer con nosotros? ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido a nosotros? Y tal vez tú digas, pero es que Dios nunca me ha hablado, tal vez Dios nunca se me ha aparecido en sueños, pero estoy seguro, estoy completamente seguro de que muchas veces Dios ha usado al pastor de esta congregación, a los líderes de esta congregación, y has escuchado la palabra de Dios y te ha taladrado en tu mente y has dicho, Dios me está diciendo algo, Dios me está hablando. No podrías decir que no, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha mandado a casa inquietos, pensando que eso que dijo el predicador era palabra de Dios para mí, para ti. Amén, amén. Y en cada una de esas palabras que Dios nos da a nosotros, nos inyecta sus promesas, nos inyecta su poder, nos muestra lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero a veces nosotros, como Sansón, descuidamos esos planes que Dios tiene para con nosotros. Al mirar, hermano, el cristianismo, ¿cómo podríamos decir, hermano, que cada uno de nosotros está lleno de un talento especial? De una capacidad especial que tal vez tú la tienes, pero el otro no tiene lo que tú tienes, o tú no tienes lo que el otro tiene. Porque a cada uno de nosotros nos llamó Dios con un propósito especial. Amén, amén. Así como Sansón fue llamado con un propósito especial. De la promesa al fracaso. Este hombre comienza a ser levantado por sus padres y comienza a desobedecer aquellos pequeños consejos tan sencillos de papá y de mamá. Aquellos pequeños consejos tal vez de amigos que valoraban lo que él era para ellos. Aquellos pequeños consejos que venían de parte de Dios, así, sencillos, sutiles, suaves, como suele hablar Dios a nuestro corazón. Tal vez su mamá, qué mejor amor que el de la madre, qué mejor amor que el del padre para decirle a su hijo, no lo hagas, no hagas eso. Recuerda que eres alguien especial para Dios. Recuerda que Dios te llamó y te trajo a este pueblo con un propósito especial. Pero aquel hombre, lleno de fuerza, lleno de poder, lleno del Espíritu de Dios, tal vez comenzó a portarse tercamente. Y tal vez comenzó a llenarse de orgullo, tal vez comenzó a sentirse irreemplazable. Y déjeme decirle, hermano, en toda la Biblia, ni uno de estos hombres fue irreemplazable. Ni uno. Salomón, con tanta sabiduría que tenía Salomón, y se murió Salomón, y al otro día había otro rey. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se vara. No podríamos presumir de que somos los mejores, que yo soy el mejor pastor que ha pasado por la Iglesia de la Unión, porque si me cambian o me las doy de que soy el mejor, Dios me saca, porque no es el propósito de Dios que yo chicanee con lo que Él me ha dado, y al otro día habría otro aquí, tal vez mejor que yo 100 o 200 veces. Si tú te crees indispensable en esta iglesia, déjame decirte, hay muchos esperando una silla en este lugar para darle la gloria a Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. Hay muchos ejemplos en la Biblia.
El profeta Elías se sintió irreemplazable, tal vez pensó que otro como él no habría, y decía, es que están matando a todos los profetas y solo yo he quedado, tal vez haciéndose el indispensable para Dios. Y Dios le dijo, mi hijo, muérase tranquilo, porque hay 7,000, donde a mí me digan que hay 7,000, yo creyéndome el único, yo creo que a mí me da un babiado, hermanos. Señor, nada más yo he quedado. No, mi hijo, muérase tranquilo que hay 7,000. Ni 2, ni 3, no, 7,000. Y fueron aquellas cosas, esos pequeños detalles que Sansón no pudo ver. No podía ver. El capítulo 14... le voy a mostrar acá, capítulo 15, venían ocurriendo un montón de cosas con Sansón. Vuelvo y digo, he admirado a Sansón por muchos años y todavía lo sigo admirando. Me lo imagino musculoso, un Schwarzenegger, peludo, con una trenza. Bueno, yo ya no tengo ni pelo. Y no quisiera ser peludo tampoco. Pero eso lo hacía especial para Dios, porque ese cabello era lo que Dios quería para él. Amén. Présteme atención como nunca me ha puesto atención. Y comenzó a hacer un montón de pequeños, a cometer un montón de pequeños errores. Sansón, el hombre fuerte, el que tenía una promesa de parte de Dios, el que tenía un propósito de parte de Dios. De la promesa pasó al casi fracaso. Capítulo 15, versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos le respondieron, a aprender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho a nosotros. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Sansón, ¿no te das cuenta que los filisteos son nuestros peores enemigos? Y han venido a matarnos, a acabar con nosotros solo por tu causa, Sansón, solo por tu causa. Mire lo que dice. Versículo 12. Ellos entonces le dijeron a Sansón, nosotros, los de tu propio pueblo, los de tu propia tribu, hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Versículo 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Mire lo que dice, pero el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en su brazo se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, Sansón extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Ese era el propósito de Dios con Sansón, derrotar a todos los enemigos de Israel. ¿Ese era o no era? ¿Ese era o no era? Ese era. Él comenzará a librar a mi pueblo de todos sus enemigos, los filisteos. Era el propósito de Dios con Sansón, era mostrarlo y ponerlo y decir a todo Israel, ese es mi hijo, lo traje a este mundo de padres, de una madre estéril, de un papá que tal vez anhelaba un hijo, lo traje a este pueblo para que librara a mi pueblo de todos sus enemigos. Ahí estaba Sansón, mire lo que dice, versículo 16. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno y un montón, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed,
clamó luego al Señor y dijo: tú has dado esta grande salvación por tu mano de tu siervo, o por mano de tu siervo, y moriré yo ahora. Se me perdió, no traes las gafas. Y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy, y juzgó a Israel los días de los filisteos, juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Durante 20 años, Sansón libró a Israel de todos sus enemigos, aunque había cometido errores, y seguía cometiendo algunos errores. Seguía haciendo aquellas pequeñas cosas que iban en contra de la voluntad de Dios y en contra de su propósito, y comenzó a fracasar. La historia que más conocemos de Sansón es cuando se enamora de una joven filistea llamada Dalila. Era una joven hermosa. Él no tenía por qué poner sus ojos en alguien que iba a acabar con su propósito, con alguien que iba a acabar con sus sueños, con sus ideas, con su anhelo de agradar a Dios. A veces me pongo a pensar, ¿sería que Sansón sí quería realmente agradar a Dios? A veces me pongo a pensar si nosotros realmente sí queremos agradar a Dios, porque a veces agradamos más a otros que a Dios. Y Sansón comenzó a enamorarse de esta muchacha que con astucia comenzó a sacar todos sus más íntimos secretos. Y iba Sansón de la promesa al fracaso. De la promesa que Dios tenía para él, de los planes que Dios tenía para él, del propósito que Dios tenía para él, al fracaso. Al fracaso. No podía Sansón entender lo que Dios tenía para él. Había cambiado su visión, había puesto sus ojos en alguien que no podía mirar. Estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Estaba llevándole la contraria a Dios. Dios decía a Sansón: Sansón, no te he llamado con ese propósito. No te he llamado para que seas un fracasado. No te he llamado para que seas un juguete del diablo. No te he llamado para eso. Te he llamado para que pongas mi nombre en alto. Te he llamado para que destruyas a todos los enemigos de mi pueblo. Te he llamado con otro propósito y te he llenado con mi espíritu para que puedas cumplir ese propósito. Pero Sansón, enceguecido por su condición de hombre fuerte, terminó en las rodillas de una filistea que cortó toda su esperanza. Allí estaba el hombre fuerte, débil, sin fuerza. Era un hombre normal. El poder de Dios se había ido de él, a causa tal vez de su ego, a causa tal vez de su desobediencia, a causa tal vez de creerse indispensable para Dios. Dios, no harás otro tan fuerte como yo. A causa de tantas cosas, este hombre terminó en las rodillas de su propio enemigo. Aquella mujer hizo que le cortaran el cabello a Sansón, y Sansón, como las otras veces, pensó que Dios lo iba a librar. Y pasó Sansón de la promesa al fracaso. Se convirtió en lo que Dios no quería que él se convirtiera. Se convirtió en el juguete de sus enemigos. Le sacaron los ojos, lo pusieron a moler en un molino donde ponían a los bueyes. Se burlaban de él, lo golpeaban, hasta los niños golpeaban a Sansón. Y Sansón pasó de la promesa al fracaso. Tal vez esa historia hoy te suene muy común. Tal vez esa historia de aquel hombre fuerte sea la repetición de la repetidera, pero tal vez esa historia es la de algunos que hoy están aquí en esta semana de renovación. Esos que en otro tiempo eran fuertes, esos que en otro tiempo sentían la fuerza de Dios metida en sus almas y hacían la voluntad de Dios, lo que fuera, lo que fuera. Hablaba con un hombre que me decía: yo me voy para cualquier obra, en cualquier pueblo. Y era verdad, era verdad. Y
Lo vi tener una iglesia bonita, lo vi tener una iglesia buena, y que lo mandaran para otra iglesia más pequeña, con una economía menos estable, con menos creyentes, y se iba para ese lugar y Dios lo bendecía sobremanera. Pero un día, este hombre, mi amigo, se puso a jugar con la salvación, se puso a descuidar aquellas cosas que Dios le había dado tan especiales, aquellas cosas que Dios había hecho posar o reposar sobre él, y terminó perdiendo el ministerio. Después lo encontré vendiendo mangos en una carreta, y cuando hablé con él, mi cuerpo se estremeció, hermanos. Me estremecí en mi espíritu de ver un hombre cómo era usado por Dios vendiendo mangos en una carreta. No tiene nada de malo vender mangos en una carreta. Lo malo es que Dios no lo llamó a eso. De la promesa al fracaso. Me pregunto entonces, ¿sería que Dios nos llamó para que fracasáramos? ¿Sería que todo lo que Dios te ha dado a ti, hermano, todas sus bendiciones, todos los talentos, todas aquellas capacidades que hoy tienes en la iglesia para Dios, o que Dios te dio para que las uses, se han convertido para ti en tu propio fracaso? ¿Sabe qué mató a Sansón? La confianza. Es que yo soy el más fuerte. Él no era fuerte por sí mismo. Él era fuerte porque el Espíritu de Dios venía sobre él y hacía la voluntad de Dios, venciendo a sus enemigos. Cuando nos apartamos de Dios, cuando nos confiamos de nosotros mismos, cuando pensamos que somos indispensables, cuando creemos que somos los mejores, cuando pensamos que nuestro talento es dado para que chicaneemos con Él, para que nos orgullezcamos de Él, Dios se aleja. Cuando pensamos que nuestra juventud es para disfrutarla en pecados y en un montón de cosas, cuando pensamos que nuestra familia es para golpearla y para maltratarla, cuando pensamos que nuestra vida se vive bien lejos de Dios, fracasamos. Se nos olvida a qué nos llamó Dios, se nos olvida que nos trajo Dios a este lugar. Y la verdad es que en el único lugar donde somos fuertes y poderosos, es los pies del Señor. Es aquí en su presencia. Es aquí donde nos sentimos útiles. Es aquí donde nos sentimos bendecidos. Es aquí donde sabemos a qué nos trajo Dios. Qué triste es ver un hogar fracasado, hermanos. Qué triste es ver a nuestros hijos que se pierden. Qué triste es ver a un cristiano que en vez de subir, mengua. Qué triste es ver un joven que se pierde en la droga, en el vicio. Qué triste es ver aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, de la promesa de Dios. ¿Cuántas promesas tiene Dios para ti? ¿Cuántas cosas te ha prometido Dios? Pero por tu actitud hoy no tienes nada. Puede ser que hoy no esté jugando el diablo contigo. Puede ser que no. Allá mientras molía con los bueyes, mientras hacía reír a sus enemigos, mientras se acordaba de cómo había vencido a tanta gente, el pueblo de sus enemigos, los filisteos, hizo una gran fiesta, un gran banquete. Se habían olvidado de su archienemigo, Sansón, un hombre que cuando estaba en la promesa de Dios y en el cumplimiento de la voluntad de Dios, los hacía temblar, los hacía temer. Y en medio de la rasca, en medio del licor, en medio de la alegría, se acuerdan de su enemigo. Y dicen, traigan a ese judío, traigan a ese hebreo para que nos haga reír aquí. Y lo llevaron al teatro donde estaban. Los niños le golpeaban con varas, la gente lo empujaba, lo estrujaba, mientras un joven lo llevaba para que fuera el espectáculo de todos. Y allí, mientras oía las risas de todos, Sansón se acuerda de la promesa que Dios le hizo a sus padres. Este será un hombre poderoso, este será un hombre grande, este yo lo he escogido para mí, este es mío, y él comenzará a destruir a todos los enemigos de Israel. Él solo oía las burlas,
pero en su mente se acordaba de las promesas de Dios. Y mientras el pueblo de los filisteos se burlaba de él, le dice al joven que lo había llevado: ¿por qué no me llevas y me pones allá en las columnas que sostienen este escenario? Si quiere lo leemos. Jueces, libro de los Jueces, el capítulo 16, versículo 23 en adelante. Miren lo que este hombre hace. Porque este hombre lo que hace, hermanos, es lo que nosotros vamos a hacer esta semana. Pedirle a Dios que nos renueve. Amén, amén. Versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios, entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Versículo 28. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Aquí, hermanos queridos, hay la renovación de un hombre que murió cumpliendo la voluntad de Dios. Amén, amén. Yo prefiero morir cumpliendo la voluntad de Dios que morir alejado de Dios. Un hombre dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Allí estaba aquel hombre, hermanos, pidiéndole al Señor: Señor, acuérdate de mí, acuérdate lo que prometiste. Es verdad que he pecado, es verdad que te he fallado, es verdad que he cometido errores, pero hoy, Señor, hoy quiero morir sirviéndote. Hoy quiero morir, no importa, Señor, si me muero, pero quiero morirme haciendo tu voluntad. Y sacó fuerzas ¿de dónde? De debilidad, cumpliendo la promesa de Dios. De la promesa no al fracaso, no, ya no era el fracaso, de la promesa a la victoria sobre los enemigos de Israel, a la victoria sobre los enemigos de Israel. Tal vez tengamos que seguir batallando nosotros, tal vez tengamos que seguir caminando y cansándonos y fortaleciéndonos, y cansándonos y fortaleciéndonos. Tal vez tengamos que seguir, hermano, todos estos días diciendo: pero hoy estoy bien, y tal vez mañana estemos mal. Pero qué bueno poder decir al Señor: Señor, ¿a qué me trajiste a este lugar? Señor, ¿por qué me salvaste? Señor, ¿por qué me trajiste a un lugar como este, Señor? Si a veces me siento bien, a veces no me siento tan bien. ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, cumple tu propósito en mí?
cumple tu propósito en mí. No me quiero sentir débil o no me quiero sentir fuerte, me quiero sentir usado por tu presencia, por tu espíritu. Yo no quiero fracasar más, hermano. Yo no quiero perder mi visión, yo no quiero perder mi fuerza, y si me toca morir peleando con mis enemigos, moriré peleando, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué somos tan, cómo diría yo, por qué somos tan necios, hermano, al olvidar a qué nos trajo Dios a este lugar? ¿Cómo evangelizábamos en otro tiempo? ¿Cómo hablábamos a nuestros hijos en otro tiempo? Ya nuestros hijos no quieren venir al culto, entonces no les hablemos, porque ¿por qué no decirle al Señor, Señor, tú me salvaste con un propósito? Y se lo puedo mostrar en la Biblia. Le puedo decir que este pueblo fue salvado por Dios con un propósito. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo lleno de promesas, pueblo lleno del Espíritu, no un pueblo lleno de vergüenza, ni de desgano, ni de desánimo, sino un pueblo lleno del poder de Dios, para que cumpla el propósito con el cual Dios te ha llamado. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, porque tal vez hoy, hermano querido, estemos descansando plácidamente en las rodillas de nuestro enemigo. Ese enemigo que nos susurra al oído y nos dice, ustedes ya no son nada, ustedes para qué oran, ustedes para qué cantan tanto, para qué tiene usted ese talento, si es que ni siquiera lo miran allá. Sintiendo dolor, sintiendo lástima por nosotros mismos, siendo la burla de nuestro enemigo. ¿Sabe? Ya nuestros enemigos no son los filisteos. Nuestro enemigo siempre será el diablo, que se burla de nosotros, que nos coscorronea, que nos golpea, que porrea a nuestros niños y quiere dañar nuestros hogares, que acomete con ira contra nuestros jóvenes. Pero qué bueno que hoy entendiéramos cuál fue la promesa que Dios nos hizo. Qué bueno que hoy entendiéramos que Dios nos llamó para hacer luz y no tinieblas. Qué bueno que Dios hoy nos llamó para darle gusto a este mundo y no vivir amargados. Qué bueno que hoy entendiéramos, hermano, que tenemos el poder de parte de Dios para derrotar a todo enemigo que se ponga frente a nosotros. Qué bueno que usted entienda, hermano, que no es llorando ni lamentando, sino dejándonos usar por el Señor. Qué bueno que hoy pudiéramos decirle al Señor, 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 dame otra oportunidad, Señor, para derrotar a mis enemigos. Dame otra oportunidad, Señor, para levantarme en contra de aquellos que me persiguen. Dame otra oportunidad, Señor, abre mis ojos. Qué bueno que hoy pudiéramos decirle a alguien, recuésteme a las columnas, recuésteme, ponga mis manos sobre las columnas de mis enemigos. Tal vez ya no lo veas, tal vez ya no lo veas, pero el Señor ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Tal vez ya no tengas fuerzas, hermano, para continuar. Tal vez hasta hayas pensado dejarlo todo tirado. Tal vez hasta pienses que ya Dios ni te oye. Tal vez Sansón, al recostarse a aquellas pilas, dijo, Señor, es verdad que he fracasado, es verdad que te he fallado muchas veces, es verdad que hasta he menospreciado lo que tú has hecho conmigo, Señor, pero hoy, Señor, hoy, solo por hoy, Señor, permíteme vengarme de mis enemigos. ¿Sabes quién te quiere ver fracasado? Tu enemigo. ¿Sabes quién quiere ver tu hogar destruido? Tu enemigo. ¿Sabes quién te quiere ver relajado en el culto? Tu enemigo. ¿Sabes quién te quiere ver, hermano querido, más afuera que adentro? Tu enemigo. ¿Sabes quién te está susurrando en este momento al oído? Tu enemigo. Y Sansón clama a Dios, Señor, tal vez no hizo una oración muy fuerte, tal vez solo lloraba. Tal vez solo decía, Señor, solo por hoy.
Solo por hoy renueva mis fuerzas. Dame fuerzas como aquellas cuando mataba filisteos por montones. Dame fuerzas como aquellas cuando te hacía reír. Dame fuerzas como aquellas cuando solo te agradaba a ti, Señor. Dame fuerzas como aquellas, y mientras pensaba en esto, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y comenzó a sentirse poderoso, poderoso, poderoso. No se sentía derrotado, se sentía poderoso. Y tal vez clamó: por Jehová, por Jehová y por mis ojos, por Jehová y por mi familia, por Jehová y por mi pueblo, por Jehová y por los jóvenes, por Jehová y por los niños, por Jehová y por Israel, pueblo de Dios. Y mató aquella noche tantos filisteos como nunca había matado en toda su vida. Renueva tus fuerzas, renueva tu visión, renueva la promesa que Dios ha hecho para tu vida, renueva aquello que Dios te ha dado, hermano querido. No te vuelvas atrás, pelea con lo que tienes, pelea con lo que tienes. Aquí está el Señor esta noche, hermano. Aquí está el Señor esta noche. Qué bueno pedirle al Señor que nos permita levantarnos contra nuestros enemigos. Derrotémoslos, iglesia, derrotémoslos esta noche. El Señor está con nosotros. No se fija el Señor de nuestros pecados pasados. No se fija el Señor en nuestros errores cometidos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre sus hijos, y sus misericordias sobre los que le temen y guardan sus mandamientos. Aquí hay una iglesia que necesita ser renovada. Aquí hay una juventud que necesita ser llena del Espíritu Santo. Aquí hay hogares que necesitan hoy levantarse en armas, hermano, levantarse en fuerza y clamar a Dios con poder, a ese Dios que oye, a ese Dios que levanta, a ese Dios que bautiza con poder, a ese Dios que derrota a nuestros enemigos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, aquí estoy, Señor, necesitado de ti, Señor. Recuerdo mis días del principio, Señor. Recuerdo aquellos días, Padre, cuando predicábamos con unción, cuando orábamos con poder, cuando nos metíamos en la misma casa del diablo, Dios, y peleábamos contra él. Ahora, oh Dios, yo te ruego que renueves mis fuerzas como al principio, que me des palabra para predicar a tu iglesia, que me des visión para conducirlos hacia ti, que me des de tu Espíritu, Padre bueno, para que me des fuerzas para continuar. Ayúdanos, oh Dios, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a los jóvenes, bendice cada hogar, bendice a cada anciano, Señor. Abre nuestros labios y predicará nuestra boca tu justicia.